En los primeros 10 días de enero hubo 3 o 4% más de turistas extranjeros aquí en Uruguay, según datos del Ministerio de Turismo. Durante 2019 la llegada de turistas cayó con respecto a 2018. Para abordar más en profundidad estos temas es que recibimos en BTV Noticias al presidente de la Cámara Uruguaya de Turismo, Juan Martínez. Bienvenido, gracias por estar aquí. Es un placer, Rosario, de la orden como siempre. ¿Qué reflexión le merece a la Cámara estos datos que se han divulgado en la pasada jornada? A ver, acá debemos separar en dos cosas. Primero, hablar de estos días del 2020. Creo que no es el momento. Yo esperaría cerrar un trimestre, ver qué pasó en toda la temporada de verano y ahí sí evaluar tanto los que visitaron en el trimestre como las divisas que dejaron y el gasto per cápita que ellos incurrieron. Evidente que los primeros 10 días son los de más alta safralidad, donde nos visitan la mayor cantidad de turistas, donde hay mayor demanda, y fue realmente muy positivo en relación a las expectativas que teníamos, fueron muy auspiciosas. Así que se esperaban menos llegada de visitantes. Por eso, bienvenido sea, y estuvo bastante bien. Agarró en el medio el impacto de la ley de emergencia argentina, por tanto algunos ya vinieron con los paquetes prepagos previo al impuesto. Entonces ahora es un poco esperar qué pasa realmente durante todo enero, todo febrero, marzo, esperar y cerrar el primer trimestre para ver realmente cuáles son las cifras de verano en turismo, porque pasa como en las cifras que dieron de 2019. A veces en las cifras se promedia y se pierden en los promedios algunas situaciones que pueden tener variaciones muy significativas. Entonces hubo destinos que estuvieron complicados, dentro de los destinos operadores más complicados que otros y otros que estuvieron mejor. Entonces a veces un promedio de decir vinieron 24%, 25% menos de argentinos, como fue su información, bueno, puede ser engañoso porque capaz que en Punta del Este no impactó tanto por el nivel social económico, pero otros destinos como Rocha pudo haber caído mucho más. Entonces ahí es un poco lo que pasa, y después ver en este año cómo seguimos para que, bueno, que esos destinos que son tan turismo dependiente y que no tienen revancha sino hasta el próximo verano, ver cómo cierran para no tener un impacto negativo durante todo el año, ¿no? Más allá de que estas son cifras primarias y como usted bien decía, de repente no pueden ser termómetro de lo que va a ser toda la temporada, lo que sí también se supo es que el gasto ha sido menor de los turistas que han llegado por estos días. Sin duda, a ver, el público uruguayo ya sabemos cómo somos, nos conocemos demasiado bien, y el público argentino ha venido cuidando mucho el gasto por las situaciones que tienen, o sea que ahí hay una caída de gasto que se va a pronunciar y bueno, vamos a esperar. Yo creo que lo más destacado de todas estas cifras es que tuvimos unos primeros 10 días interesantes por encima de las expectativas y eso es bueno, nos da optimismo y aire. Pero buenas expectativas entonces para lo que queda de temporada. Y las expectativas hay que esperarlas porque las situaciones, hoy por hoy no hay tiempo de prever, porque uno va reservando y buscando la reservación muy sobre el momento, la fecha de llegada, entonces no hay para hacer una proyección, saber qué va a pasar. Así que tenemos que ir orejeando día a día cómo se presenta la situación para evaluar, como digo, al final del trimestre. Bueno, ahí digamos qué pasó, qué divisas quedaron, qué gasto hubo para poder retomar. Hay operadores muy complicados a esta altura del año en muchas zonas del país y otros que no tanto. Hay también gente del sector inmobiliario que en la parte de alquileres ha caído mucho. Hay otros que están presentando la situación de que los costos internos son altos, los precios han bajado para poder promocionar y captar turismo, también su rentabilidad ha menguado. Y bueno, creo que hay de todo. Lo importante es que hubo buena oferta, que hubo mucha demanda en estos días y que bueno, cambió un poco el optimismo que todos teníamos previo a la temporada, ¿no? Respecto a lo que usted bien mencionaba, las medidas que ha impuesto el nuevo gobierno argentino, entre ellos el dólar turista, que es lo que nos afecta directamente, entonces, más allá de la zona que afecte aquí en nuestro país a nivel turístico, ¿qué impacto real ha tenido? Podríamos decir que también es proporcional desde todo punto de vista. Colonia, obviamente, es uno de los departamentos más afectados porque recibe permanentemente la visita de turistas argentinos. Colonia fue de los más afectados, sin duda, ya desde hace tiempo atrás, pero con este impuesto fue un golpe muy duro. Termas es un destino que es muy afectado porque tiene pegado desde el otro lado del río un producto similar con precios mucho más competitivos. O sea, hay destinos puntuales que le ha pegado. El que se ha manejado con el público uruguayo ha andado muy bien. Inclusive uno piensa siempre en el litoral y el este, pero Las Cañas, San Gregorio de Polanco, Laguna Merín con muchos brasileños, ha sido un impacto muy fuerte. Entonces, en general, y los brasileros que han venido
con aumento este año, y es importante. Creo que es un mercado para seguir atacando, para poder ir equilibrando esa balanza tan argentino dependiente que tenemos, ¿no? Respecto a este tema, ¿cómo viene funcionando una medida que se ha implementado que tiene que ver con una tarjeta prepaga para que precisamente los argentinos puedan veranear tranquilos, podríamos decir, aquí en Uruguay? Sí, a ver, es una propuesta que hemos lanzado pensando en que es una herramienta que Uruguay tenía y que puede ser utilizada por cualquiera que nos visite o que viva en Uruguay. Y simplemente le recordamos la utilización de esa herramienta. Ha sido bien aceptada por el público argentino, más allá de los análisis que podamos hacer, cambiarios o de gastos o de descuentos que tengan, fue bien aceptada. Hubo destinos como Piriápolis o La Paloma que a principios de año se quedaron sin plástico para emitirlas, y a la fecha un solo sello de prepagos hizo más de 2.000 tarjetas impresas a extranjeros, a argentinos, con lo cual creo que fue un impacto y una herramienta interesante en la promoción con Argentina, ¿no? Martínez, a propósito del tema Argentina, las medidas que ya se implementan a nivel turístico en nuestro país, ¿de alguna forma logran contrarrestar estas medidas, estas acciones que ha tomado el gobierno de Alberto Fernández? No, es una brecha muy grande. No olvidar que el 2 de mayo del 18 tuvimos una devaluación enorme de la moneda argentina que nos dejó prácticamente fuera de competencia. Por eso el verano del 2019 cayó muchísimo. En esos promedios que hablaban hoy de anuales del Ministerio, no hay que olvidar que en la temporada del primer trimestre de 2019 el promedio del argentino cayó entre un 30 y un 35%, y en algunos destinos llegó al 50% la caída, que ahora se viene a agregar lo que pueda pasar este año. Entonces hay una caída importante. Es imposible seguir ese ritmo con este impuesto. Creo que no tenemos que jugar a eso, sino que tenemos que jugar a negociar con Argentina para flexibilizar lo antes posible estas medidas con Uruguay y con el Mercosur, y en eso estamos. En eso hicimos una instancia en Argentina el 3 de enero con el ministro Lames y con la jefatura de gabinete argentino, y estamos reuniéndonos en breve, en 8 días, en Madrid, también con el ministro de Turismo de Argentina, con la ministra de Turismo de Uruguay y con el futuro ministro de Turismo de Uruguay también, para ver qué podemos hacer para empezar a trabajar juntos más pronto que tarde para revertir o flexibilizar estas medidas. Entonces se habla de un buen diálogo con las autoridades del vecino país a nivel turístico, por lo menos para paliar esta situación que nos afecta directamente. Al menos en turismo lo venimos instaurando. Esa fue la idea de nuestra visita el 3 de enero, empezar a tener el diálogo, que por suerte lo estamos teniendo a diario. Hoy, sin ir más lejos, intercambié mensajes electrónicos con el ministro argentino y con el futuro ministro uruguayo para poder coordinar un encuentro en Madrid, cosa que lo vamos a realizar, y la idea es que tanto los actuales como los nuevos gobernantes puedan tener un diálogo fluido, porque de eso va el tema. Nos consta que el presidente Alberto Fernández ya instruyó al futuro o al embajador argentino en Uruguay para empezar a negociar, para empezar a acercarse. Y bueno, sabemos que la medida no es una medida contra Uruguay, sino que es una medida interna que tuvo que tomar Argentina para poder salir de esta situación tan complicada, que también nos hace mucho mal. Ojalá que Argentina se recupere rápidamente, porque el crecimiento de Argentina es el crecimiento de Uruguay, ¿no? Mencionaba hace instantes al gobierno electo de alguna forma. ¿Usted ya ha mantenido contacto con el presidente electo Luis Lacalle Pou? Con el presidente electo aún no. Sí, con las autoridades del futuro Ministerio de Turismo. ¿Con el futuro ministro Germán Cardoso? Tanto con Germán como con Remo, que conocemos hace muchos años. Repasemos cuál fue la receptividad que tuvo frente a los planteos que realizó y cuáles fueron los mismos. No, primero muy grande, porque con Germán y Remo tenemos una amistad de años. Hemos tomado reuniones informales de café. Recién el próximo viernes a las 4 de la tarde nos vamos a encontrar la Cámara de Turismo con todo el nuevo ministerio, las 3 autoridades centrales, para plantearle nuestras propuestas a efectos que ver si las pueden incorporar en su programa de gobierno. ¿Cuáles serían a grosso modo? No quiero adelantar mucho porque me gustaría que primero verlas con ellos, pero en grandes rasgos hay 2 o 3 temas. Hay una ley de turismo que hay que ayornar o actualizar en algunos puntos. El tema de la promoción conjunta, estar un poco más proactivos el sector privado en la instrumentación de normas y herramientas promocionales, creo que hace a la mayor integración que recién hablábamos, que permita mejorar la conectividad, la facilitación migratoria, a
ampliar y mejorar la conectividad aérea, que si bien ha crecido, tenemos que seguir trabajando si pensamos romper la estacionalidad o la dependencia con Argentina. Entonces hay algunos elementos que son relevantes y a mantener otros que están muy bien hechos, y como la capacitación, la calidad. Creo que hay temas que se vienen trabajando muy bien y que tenemos que seguirlo manteniendo. Así que hemos encontrado muy buena receptividad y sobre todo la esperanza de poder seguir trabajando juntos en turismo, como siempre hemos hecho ya desde las épocas que se creó el ministerio con el ministro Villar, ¿no? Martínez, muchas gracias por estar en BTV Noticias. Ojalá que la temporada siga trayendo noticias positivas para el turismo. No, ojalá que sí sea, porque siempre esas noticias, por lo bueno, no es solo para el empresario, sino para la inversión y para mantener fuentes de empleo en todo el país. Ha sido muy amable. Gracias, muy amable.